Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que tiene una fuerza, una pasión, que de verdad te sacude. Hablamos del capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Y tenemos un comentario muy detallado que nos va a guiar porque la misión de hoy es precisamente entender esa intensidad. Exacto. Vamos a intentar entender por qué su autor, el apóstol Pablo, usó un lenguaje casi de combate, ¿no? Totalmente. Veremos cómo coge todo lo que en su cultura era éxito, prestigio, y literalmente lo tira a la basura, para proponer algo completamente nuevo. Es una deconstrucción radical. Radical, sí. Y para que nos hagamos una idea del tono, arranca llamando a sus adversarios perros, malos obreros y la mutilación. No se anda con rodeos, ¿no? Así que la pregunta es evidente. ¿Por qué esta dureza? ¿Qué estaba pasando ahí para que usara estas palabras? Es que para él esto no era un debate teológico sin más. Lo que vemos es una defensa a ultranza del corazón de su mensaje. Se jugaba mucho. Muchísimo. Sentía que una fracción, los judaizantes, estaban pervirtiendo el mensaje, poniendo el foco en el esfuerzo humano y no en la obra de Cristo. Para Pablo era una amenaza existencial. Entendido. Pues vamos al texto. El capítulo empieza de una forma un poco curiosa, en el versículo 1. Primero les anima a tener gozo, y luego dice algo como, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿A qué mismas cosas se refiere? Esa es la gran pregunta. A ver, el comentario que manejamos baraja varias teorías. Podría ser algo que ya les enseñó en persona, como dices, O quizás, o, y esta es una posibilidad muy interesante, podría referirse a una carta anterior que simplemente se ha perdido. No sería nada raro. de hecho, el comentario aporta un dato que apoya esa idea. El de Policarpo. Sí, menciona a Policarpo, un líder de la Iglesia del siglo II, que en una carta a los propios filipenses habla de las cartas, en plural, que Pablo les había enviado. Lo que le da bastante peso a esa teoría, sí. No tenemos toda la correspondencia, seguramente, Claro. pero bueno, sea como sea, ese inicio tan tranquilo es la calma antes de la tormenta, porque el versículo 2 es un cambio de tono brutal, una triple advertencia. Y aquí es donde se pone fascinante, porque Pablo va a coger las armas de sus oponentes y las va a usar contra ellos. Vayamos a esa triple advertencia. La primera, perros. Hoy suena fuerte, pero en ese contexto era peor, ¿no? Muchísimo peor. Lo increíble es la inversión del insulto. En la cultura judía, perro era el término despectivo para los gentiles, los no judíos. Los que estaban fuera. Exacto, los impuros. Y Pablo coge ese insulto y se lo lanza a los judaizantes, que eran judíos. Les dice básicamente que, al aferrarse a lo externo de la ley, se están comportando como los que no tienen ley. Les devuelve el golpe. Qué buena jugada. La segunda es malos obreros. Aquí uno piensa en alguien vago, pero no va por ahí, ¿verdad? No, para nada, no eran perezosos, todo lo contrario. Eran muy activos. El problema era la dirección de su trabajo. Eran malos obreros porque su obra era destructiva. O sea que trabajaban mucho, pero para mal. Eso es. Estaban construyendo un edificio religioso sobre el mérito humano. Y eso, para Pablo, socavaba el fundamento del Evangelio, que es la gracia. Y llegamos al tercer término, que me parece el más brillante de todos, la mutilación. Es que es una genialidad retórica. Es un juego de palabras increíblemente hiriente, ¿sabes? ¿Cómo funciona exactamente? A ver, en griego, circuncisión es peritomé, que significa un corte alrededor. Vale. Pues Pablo, con toda la intención, lo cambia por una palabra que suena muy parecida, catatomé. Y catatomé significa corte total, cercenamiento, mutilación. Vaya. Es un insulto a nivel filológico. Se nota el enfado que tenía. Totalmente. Les está diciendo, eso de lo que os enorgullecéis, al quitarle el significado espiritual, lo habéis degradado a un simple acto de violencia física. Es una mutilación. Durísimo. Entonces, si ellos son la mutilación, Pablo redefine quién es la verdadera circuncisión en el versículo 3. Exacto. Plantea la alternativa. La verdadera marca de pertenencia no es un corte en la carne, sino en el corazón. Y la define con 3 características que son una bofetada a sus oponentes. La primera. Los que adoran en el Espíritu de Dios, o sea, un culto auténtico, no de ritos. Segundo, los que se glorían en Cristo Jesús. Su orgullo está en Cristo, no en sus logros. Y el tercero lo resume todo. Sí, los que no han puesto su confianza en la carne, en el linaje, los rituales.
en el esfuerzo humano. Y aquí es donde Pablo se adelanta a lo que le podrían decir. Claro, hablas así porque no tienes estas credenciales. Y en el versículo 4 da un giro magistral. Es un movimiento brillante, sí. Dice, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Es como si dijera, ¿queréis competir en pedigrí? Vale, vamos a jugar, porque en vuestro propio juego os gano. Exactamente. Está inflando el globo de su propio ego según los estándares de su cultura, solo para poder pincharlo de la forma más dramática posible. Pues vamos a desglosar ese currículum. Son 7 credenciales. La primera, circuncidado al 8º día. Empieza por ahí, claro, por el centro de la disputa. Les dice, nací en el pacto, no soy un converso tardío. La segunda, del linaje de Israel. Y la tercera, de la tribu de Benjamín, que esto es más significativo de lo que parece. Muchísimo. La tribu de Benjamín era como la aristocracia, la del primer rey, Saúl, y una de las que se mantuvo fiel. Pertenecer a Benjamín era decir que eras de linaje puro y leal. Cuarto, hebreo de hebreos, o sea, de pura cepa. Y quinto, en cuanto a la ley, fariseo. Y esto es clave. Los fariseos eran la élite de la observancia religiosa. Eran los más respetados, los más dedicados. Ser fariseo era el doctorado en la ley. Sexto, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. Su devoción era Activa, militante. muy activa, sí. Luchaba contra lo que consideraba una herejía. Y el séptimo, la corona de todo. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Esto suena tremendo. Significa que, a ojos de los hombres, su conducta pública era intachable. Nadie podía señalarle una falta. Era el ciudadano religioso modelo. Vale. El globo está inflado al máximo. Tiene un currículum perfecto. Y aquí, en los versículos 7 y 8, llega el momento. Lo pincha. Y no solo lo pincha, lo pulveriza. Aquí está el corazón de todo. Usa una metáfora contable, muy visual. Dice, cuantas cosas eran para mi ganancia. Todo ese listado. Sus activos. Exacto. Todo eso estaba en la columna del haber de su vida. Y dice, las he estimado como pérdida. Zemían, las ha movido todas a la columna del debe. Ahora son un pasivo. Pero no se queda ahí. Es que el lenguaje se vuelve mucho más gráfico. Mucho más. En el versículo 8 no solo es una pérdida, es basura. Y la palabra griega que usa, escúbala, es crudísima. ¿Qué significa exactamente? A ver, el comentario es muy claro. No es la basura de casa. Se refiere a desperdicios, a desechos en putrefacción. O sea, excrementos. Literalmente, excrementos. Es un lenguaje visceral para mostrar que no es que no valga nada, es que tiene un valor negativo. Es un estorbo. ¡Qué imagen tan potente! Y todo ese cambio radical, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Él mismo lo dice. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Comparado con eso, todo lo demás es fétido. Si ha tirado a la basura toda su identidad anterior, ¿cuál es su nueva meta? Su nueva ambición. Y aquí usa otra metáfora, la de una carrera. Exacto. Y esto es fundamental. La vida cristiana para Pablo no es un estado pasivo, es una búsqueda activa, una carrera. Un esfuerzo constante. Un esfuerzo constante, sí. El objetivo es ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con una justicia propia, sino con la que viene de Dios por la fe. Y esta carrera implica dos cosas que parecen opuestas, el poder de la resurrección y la participación en sus sufrimientos. Son las dos caras de la misma moneda. No se puede tener una sin la otra, ¿sabes? No hay poder de vida nueva sin aceptar también el camino de la entrega y el sacrificio. No hay resurrección sin cruz. El comentario además subraya un matiz fascinante en el versículo 11 sobre la resurrección. Sí, la construcción que usa en griego se podría traducir como la resurrección, la de entre los muertos. Como si fuera algo selectivo. Exacto. La imagen es la de los creyentes levantándose de sus tumbas dejando atrás a los demás. Es la resurrección de los que están en Cristo. Y esta esperanza es el combustible que le impulsa en esa carrera. Una terrida que culmina en el versículo 12 con otro juego de palabras increíble. Es una maravilla. Dice algo como, prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Alcanzar y ser alcanzado. Justo. El verbo griego es catalambano, que es como agarrar, atrapar.
Es como si dijera, Cristo me atrapó a mí en el camino a Damasco y ahora yo corro para atraparle a Él, para asimilarme a Él, porque para eso me alcanzó en primer lugar. Es una dinámica preciosa. Es una confesión muy personal. Y después de esto, vuelve a dirigirse a los filipenses y les dice, seguid mi ejemplo. Sí, en el versículo 15 invita a los perfectos, o sea, a los maduros espiritualmente, a tener esta misma mentalidad de no parar nunca. Pero justo después presenta el contraejemplo. Y aquí vuelve la emoción. Dice que lo escribe llorando. Ya no es solo rabia, ahora es dolor. Un dolor profundo, sí. Habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Y todo apunta a que sigue hablando de los judaizantes. El dolor viene porque ve que están extraviando a la gente. ¿Y cómo los describe? Con 3 pinceladas demoledoras. Primero, cuyo Dios es el vientre. Y no es por glotonería, sino por la obsesión con las leyes dietéticas. Su espiritualidad estaba en el estómago. ¡Qué locura! La segunda. Cuya gloria es su vergüenza. Se enorgullecen de lo que Pablo ahora considera vergonzoso, de la circuncisión, del pedigrí. Su gloria está puesta en su propia vergüenza, desde la nueva perspectiva de Pablo. ¿Y la tercera? Que solo piensan en lo terrenal. Esta lo resume todo. Su enfoque, su vida, está anclada en las mismas cosas que Pablo, versículos antes, ha llamado escúbala, excrementos. Su mundo es el de los méritos terrenales, lo tangible. Y frente a ese enfoque tan terrenal, Pablo lanza una de sus afirmaciones más célebres. Ciudadanía, politeuma, está en los cielos. Y esto para los filipenses que vivían en una colonia romana y valoraban tantísimo su ciudadanía romana, tuvo que ser un shock. Claro, era un mensaje potentísimo. Les dice, ese pasaporte que tanto valoráis es secundario. Vuestra verdadera lealtad, vuestros derechos, no son de Roma, son del cielo. Un cambio radical de lealtad. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene eso? Menciona 2, enormes. La primera, si nuestra patria está allí, entonces, ¿de dónde también esperamos al Salvador? Nuestra esperanza no está en los emperadores de este mundo, sino en el regreso de Cristo. Nuestra mirada está puesta en el futuro. Exacto. Y la segunda consecuencia es la transformación final, que ese Salvador transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que este cuerpo vulnerable será completamente transformado. Completamente. Y lo hará, concluye, por el mismo poder que le permite someterlo todo. Es el cierre perfecto, porque conecta la esperanza futura con el poder de la resurrección que mencionó al principio de la carrera. Pues, resumiendo este viaje tan intenso, hemos visto a Pablo empezar con una advertencia durísima, casi violenta. Luego, deconstruye su propia identidad, cogiendo su currículum y llamándolo, literalmente, basura. Y finalmente, propone una identidad nueva, basada no en logros de aquí, sino en una ciudadanía celestial y una esperanza futura. El hilo conductor es ese cambio radical de perspectiva. Abandonar la confianza en cualquier mérito externo, linaje, religión, estatus, para ponerla toda en Cristo. Y que la vida de fe no es algo estático, sino una carrera constante. Y para terminar, una idea para reflexionar. Pablo, un hombre que lo tenía todo para triunfar en su mundo, educación, reputación, celo, mira todo ese paquete y lo llama pérdida, basura. La pregunta que nos deja el texto es casi inevitable, ¿no? Si aplicamos esa misma lógica a nuestro mundo, ¿cuáles son las ganancias que perseguimos hoy? El éxito profesional, el estatus social, los logros académicos, el reconocimiento en redes. Exacto. ¿Cuáles de todas esas cosas que apuntamos con tanto esfuerzo en la columna del haber de nuestra vida, este texto nos desafiaría a reconsiderar y quizá a empezar a mover con esa misma valentía de Pablo a la columna de las pérdidas?